a ver lo último. El Streptococo pyogenes. Esta es la primera bacteria. Ahorita, en el mapa de todas las bacterias que existen, estamos en tracto respiratorio superior, ¿sale? Vamos a ver todo esto. Esta es una bacteria, yo creo que la más larga de todo el temario, bueno, junto con tuberculosis, tanto que tiene su propia presentación. Vamos a ver sus generalidades, sus factores de virulencia, que recuerden son las herramientas que tiene la bacteria para provocar daño, qué enfermedades nos va a ocasionar. Y aquí esta es una bacteria muy interesante porque nos ocasiona un chorro de enfermedades. Se dividen en supurativas y no supurativas. Ahorita les explico qué es eso. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Tratamiento y al final un caso clínico. Esta es más o menos la estructura que tienen todas las bacterias que vamos a ver en el temario. Hay algunas un poquito más cortitas, muy cortitas. Ahora sí, bueno, ya tenemos un panorama general de las bacterias, de cómo se clasifican, su morfología, cómo pintan, por qué se les llama, cómo se les llama. Entonces, aquí tenemos un estreptococo. Un estreptococo, entonces, estrepto de cadena, ¿no? Entonces sería una cadena de coquitos. Y además es gram positivo. Entonces, a los gram positivos los vamos a ver violetas, que es lo que están viendo en la imagen de su derecha. Em, también se le llama es estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ese es como el nombre que pueden encontrar como en la literatura más reciente. Y en ese nombre encuentran varias cosas. Es un estreptococo que hace beta hemólisis, o sea, una hemólisis total y que pertenece al grupo A de Lansfield. Esto de los grupos de Lansfield, luego se apuran mucho porque se los preguntan sus doctores en clase, pero no se preocupen. Nada más es una clasificación que hizo un señor llamado Lansfield que no tenía nada más, nada mejor que hacer, que es dependiendo del antígeno que tenga cada estreptococo, porque hay muchos estreptococos, entonces, dependiendo del antígeno, que recuerden que es una sustancia que está en la superficie de alguna sustancia. Entonces, un antígeno pues sirve para que lo reconozca la respuesta inmune, ¿no? Y luego, en este caso es para clasificarlos. Hay varios grupos de antígenos. En este caso, el Streptococcus pyogenes pertenece al grupo A de Lansfield. Em, Como les decía, aquí lo interesante con Piógenes y que me gusta mucho es que ocasiona un montón de enfermedades y todas son inconfundibles, o sea, a lo mejor lo que se les dificulta y lo que he visto que se les dificulta es los nombres, pero no hay forma de confundir entre una y otra, o sea, esta es una muy buena bacteria para empezar el bloque. Em, Esta es la pregunta de toda la vida de Streptococcus pyogenes, la pregunta obligada, que es el agente más frecuente de faringitis bacteriana. La faringitis, pues como lo dice el nombre, es la infección e inflamación de la faringe. Sin embargo, no solo existen las faringitis bacterianas, y por favor alguien dígaselo a la gente. Las faringitis también pueden ser de etiología viral o incluso por hongos. Pero bueno, en el caso de las bacterias, Streptococcus pyogenes es la más frecuente, pero de todas las faringitis, la primera causa de faringitis, perdón, muy redundante eso, la primera causa de faringitis siempre va a ser viral, ¿ok? Pero en el contexto solo de las bacterias, la causa más frecuente es por piógenes, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Que en su medio, como médicos algún día, ustedes ven una faringitis, lo más probable, guiándonos por estadística, es que esté frente a una faringitis viral. Este es el nombre grande que les decía, que es estreptococo gram positivo beta hemolítico del grupo A. Esto les dice un montón de cosas que les preguntan en los departamentales. Si es gram positivo, si es beta hemolítico, bla, bla, bla. ¿Qué les hacen mucho en los DEPAS? Que les ponen un caso clínico de piógenes y les enseñan varias imágenes. Y uno diría, ay, pero todos son puntitos y bolitas. Pues esto es inconfundible, la cadenita, ¿no? Por estreptococo. Y les ponen así otras imágenes bien fumadas que nada que ver. Entonces, pues ubíquenlo bien. Nada más que sepan que es un estreptococo y pues que por lo tanto es una cadena y que es gram positivo. Entonces ya ustedes saben que los gram positivos siempre van a ser morados. Otra pregunta de DEPA muy clásica es, ¿cuál es el principal factor de virulencia de Streptococcus pyogenes? Y se llama proteína M. No es la que yo, Brenda, diría que es la más interesante de todas, pero la proteína M es exclusiva de piógenes. O sea, no hay
otro patógeno que tenga proteína M, solamente Streptococcus pyogenes, pues es lo, siempre se los preguntan eso de, ¿cuál es el principal factor de virulencia de Piógenes? Proteína M. En cuanto a la epidemiología, eso también es algo que tienen que tomar mucho en cuenta, porque muchas veces queremos ser los más clínicos del mundo y irnos luego por la clínica al momento de estar resolviendo los departamentales y leer los casos clínicos. Y a veces la clínica, que pues es básicamente los síntomas y signos que tiene el paciente, no son tan específicos, pero resulta que la respuesta está en la epidemiología. ¿A qué me refiero con epidemiología? ¿Dónde viven las personas que padecen esa enfermedad? ¿Qué edad tienen? ¿Qué características? ¿En qué trabajan? Entonces, todo esto son datos que a lo mejor por andar sintiéndonos los más médicos del mundo, muchas veces pasamos por alto, pero son muy importantes. En el caso de Piógenes, por ejemplo, sería muy raro encontrar una faringitis por Piógenes en un adulto. Esta bacteria va a ser más frecuente en niños entre 5 a 13 años, ¿ok? Entonces, si en el DEPA viene por ahí un niño con faringitis, pues luego pueden ir pensando en este Streptococcus pyogenes. ¿Cómo se transmite Piógenes? Por gotitas de flush. ¿Qué son las gotitas de flush? Esto es un término que ya quiero que se queden para no estarlo repitiendo tanto con el paso de las clases. Las gotitas de flush son micropartículas de agua. ¿Cuándo se producen estas micropartículas? Cuando estornudamos, cuando respiramos, cuando hablamos, cuando cantamos, cuando gritamos. O sea, son partículas de agua diminutas que nosotros no vemos, pero que andan por ahí en el aire cada que básicamente abrimos la boca o respiramos. No es necesario estornudar, porque sí, obviamente en un estornudo son un poquito más visibles y pues sabemos que estamos expulsándolas, somos conscientes, pero pues por eso que, por ejemplo, en el COVID, pues mucha gente tenía miedo solo de hablar cerca de alguien, ¿no? Y lo de la sana distancia, porque estas gotitas son microscópicas. Y bueno, hablando de la faringitis como tal, es la patología más frecuente en niños. O sea, si ustedes trabajan en un centro de salud, en un centro de atención de primer nivel, lo más frecuente que van a ver son niños con faringitis. Y bueno, ¿cuál dirían que es la faringitis bacteriana y cuál es la viral? La gran pregunta del siglo. ¿La de la izquierda es viral o la de la derecha? Bueno, ajá, ¿cuál es bacteriana y cuál es viral? Sin miedo. No, no, no. Acá pusieron en el chat. Viral izquierda, derecha, bacterias. Ok, sí, pero ¿por qué? Por acá pusieron en las bacterias. Ok. Ujú. Muy bien, ahí les va. No hay como tal una receta de cocina para pusieron y amígdalas. Ok. Entonces no hay una, ay, perdón. No hay una receta de cocina para decir que una es la bacteriana o una es la viral. Aquí, digamos que del libro, la bacteriana, lo que, lo que nos dice su compañero, lo que supongo que a lo que se refería con la pus, son estas cosas de acá que se llaman placas, ¿ok? Estas placas blanquecinas son exudado. No confundir con candidiosis que vamos a ver después, se ve completamente diferente, pero este es exudado de la bacteria. Este exudado solamente va a aparecer en faringitis bacterianas. Como pueden ver, miren, aquí si le pican a la estrellita, pueden ver que en la faringitis viral vamos a tener las amígdalas y la úvula eritematosas. Eritema quiere decir que se ve rojo, o sea, pues van a estar enrojecidas. La tos no son de mucha intensidad y van a ir acompañadas de síntomas catarrales, o sea, de estornudos, de congestión nasal, de cansancio, astenia, dinamia. En el caso de la faringitis bacteriana, vamos a tener la úvula descendida, las amígdalas eritematosas, o sea, rojas, el exudado, lengua saburral, perdón, que es que saburral quiere decir algo blanquecino, o sea que la lengua se pone blanca, la fiebre mayor a 48,5 grados centígrados, la náusea, vómitos y adenopatía cervical y es el exudado, ¿sale? Que son esas placas blanquecinas en las amígdalas. Ahora, ¿cuál es el problema? También mucha gente como que está casada con la idea de, ay, es que traigo moco verde, entonces debe ser una bacteria. Y otro problema, el exudado
es exclusivo de las faringitis bacterianas, pero no aparecen todas. O sea, puedes tener una faringitis bacteriana y no presentar este exudado blanquecino que vemos acá. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Entonces, porque pueden tener las amígdalas crecidas, la úvula enrojecida, o sea, aquí se ve un poquito más evidente, pero acá también no tenemos la úvula más sana del mundo, todo está eritematoso. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues integrando y también viendo el tiempo de evolución. Voy a poner a mí como ejemplo. Yo cuando me enfermo de la garganta nunca tomo antibiótico. O sea, siempre es como, bueno, ya es viral, sufro unos 3 días y ya. Tampoco es una regla que que la viral no cursa con fiebre, puede cursar con fiebre, no tan alta como las bacterianas también, y las bacterianas no siempre tienen la fiebre tan alta, pueden tener una simple febrícula por ahí. Entonces, tienen que tener en cuenta el tiempo de evolución, qué otros síntomas tienen, y es lo que les decía que pongo a mí como ejemplo, que nunca tomo nada y hace como poquito más de un año me enfermé horrible de la garganta, estaba en el internado, me daba como cosa irme de incapacidad, ya llevaba días y decía, no, pues ya se quitará, es viral, ya cumplirá el virus su ciclo. Y de repente me dio conjuntivitis, o sea, tenía así el exudado o sea, se me infectó el ojo también, ya tenía así lagañas así verdosas, la flema que traía ya era verde radiactivo, ya tenía cuadros de fiebre cada guardia, entonces, pues ahí es mucho también de maña, ¿no? De ver cómo evoluciona el cuadro, si tienen una fiebre muy, muy elevada, seguramente es bacteriana, aunque no estén estas plaquitas. Este, si no presenta fiebre, si nada más lo ven como agripado al pacientito, si nada más tiene el cuerpo cortado, el tamaño también de las amígdalas es muy importante porque hay veces en las que las bacterianas ni siquiera los van a dejar tragar agua y pues en las virales puede ser molesto, pero pues es tolerable. Entonces, pues no les puedo dar una receta mágica de cuál es cuál, es como integrar. ¿Y cuál es el síntoma? Más que esas plaquitas que les digo, sí, 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 son exclusivas de bacterianas, pero no siempre aparecen. A mí lo que yo tomo más en cuenta en los pacientes es si tienen fiebre o no, porque las virales casi nunca cursan con fiebre. Pero bueno, es agarrar maña. Ahora, los factores de virulencia son un montón. Vamos a ver en otras bacterias que tienen 2 o 3 y a lo mejor tienen un poquito más, pero pues ni son tan relevantes. Aquí sí tienen un montón. Tienen una gran capacidad para evadir la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Pues que los macrófagos se los coman, ¿no? Se coman a la bacteria para resolver la infección. Y es lo que les decía, que es como si las bacterias se pusieran una máscara para evadir a la respuesta inmune, que no las reconozcan y pues que no las pueden comer. Pero que creí ver algo por ahí atrás. Entonces, en primer lugar tenemos a la proteína M, que les digo, para mí no es la más interesante de todas, pero bueno, sí tiene su chistecito. Como les decía, es el principal factor de virulencia. Van a ver en inmuno que hay algo que se llama cadena o cascada del complemento, que es una serie de señales que se llevan a cabo para activar la respuesta inmune. Entonces, no me voy a poner a explicarles toda esta cadena porque nos llevaríamos yo creo que otra hora. Pero tenemos 3 vías en el complemento, la clásica, la alternativa y la de las lectinas. Estas, estas 3 vías tienen en común desarrollar sustancias para atraer respuesta inmune, para activar células de la respuesta inmune. Toda ese rollo de señales, de sustancias, de cadenas, es para activar células, ¿sale? Entonces resulta que tenemos aquí de esas 3 vías, o sea, el complemento se puede activar por 3 vías, ¿no? Pero va a llegar a un eslabón en común, que es la C3, ¿ok? La C3, véanlo como una molécula. Entonces, esa C3, pues es el común de las tres, y resulta que la proteína M tiene la capacidad de desestabilizar el complemento a nivel de C3. Entonces, si lo desestabiliza aquí, ya no importa si se activó por la clásica, por la alternativa o por la de las lectinas, esta cadena del complemento se va a detener aquí.
ya aquí para. Y lo que les decía, el fin de esto, pues, es activar a nuestra respuesta inmune. Entonces, pues, si no continuó la cadenita, pues, ya no se activó nada, ya no hay células para combatir la infección y, pues, ¿para qué usó su proteína de Mepiógenes? Pues, para evadir esa respuesta inmune, ¿sale? Terminamos esta diapo y ya los dejo libres. También va a tener hemolicinas. Una hemolicina, pues, básicamente todo lo que termine en ina, pues, seguramente va a ser una enzima, ¿no? Entonces, hemo de sangre, lisina de lisar, o sea, de destruir sangre, hemolicina. Pero resulta que además, como estamos hablando de un estreptococo, no se van a llamar hemolicinas, se van a llamar estreptolicina. Es, pues, lo mismo, una hemolicina, pero, pues, es de Streptococcus pyogenes. Estas son muy muy importantes para el diagnóstico. Vamos a tener, 2 tipos de hemolicinas, la S y la O, eso sí es preguntable. La la streptolicina S es la que se va a encargar de hacer la hemólisis como tal, la hemólisis beta que vimos en el medio de cultivo y que les digo que el Streptococcus pyogenes es una bacteria beta hemolítica, es así porque tiene una streptolicina S. Ajá, es, digamos, la más tóxica, porque además de la hemólisis también es leucotóxica y nefrotóxica, o sea, que nos va a ocasionar muerte de leucocitos, son células de defensa, y nefrotóxica, o sea, que esta bacteria es capaz de ocasionar daño en el riñón. Okey, y eso es muy, muy importante porque mañana ya vamos a ver que, Streptococcus pyogenes nos puede llevar a tener, insuficiencia renal. ¿Qué pasa con la streptolicina S? Que no es inmunogénica, o sea, es un antígeno, es una sustancia extraña, pero no es capaz de desencadenar respuesta inmune, a diferencia de la streptolicina O. Esto sería lo preguntable, que cuál es la que ocasiona hemólisis, que sería la S, y cuál es la que es inmunogénica, que es la streptolicina O, que ya quedamos que un inmunógeno es un antígeno que nos activa la respuesta inmune y, va a inducir la antiestreptolicina. Así como tenemos antígenos, que son los que las sustancias extrañas, nuestro cuerpo reacciona a esos antígenos y que va a producir anticuerpos. Alguna vez a lo mejor los han escuchado de los famosos anticuerpos. El anticuerpo se pega al antígeno y se lo presenta a una célula para decir, mira, aquí está, agarren a este sujeto, ¿no? Entonces se crea la antiestreptolicina, que digamos que es como, alguna vez vieron los padrinos mágicos y que existían los antipadrinos, es como el antipadrino de la estreptolicina O. Ajá. Entonces, la estreptolicina O activó la respuesta inmune y generó una antiestreptolicina que le va a servir a nuestro cuerpo para combatir la infección. Es como si la estreptolicina O fuera una impostora, es la que está alertando al sistema inmune. Ujú. Por acá pusieron. Entonces, la streptolicina O sí servía para detectarla en laboratorio y la S no por no ser inmunógena. No, no, no. O sea, los inmunógenos estamos hablando únicamente de respuesta inmune. Ya en un medio de laboratorio sí se puede detectar la streptolicina S y la O de forma indistinta. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de activar o no respuesta inmune. Aquí simplemente estamos hablando de detectar moléculas, o sea, de saber si existen o no. Y así podríamos diagnosticarla encontrando la streptolicina O la streptolicina S. ¿Qué pasa cuando es inmunógeno o no? O sea, si hablamos de inmunógenos, hablamos, exclusivamente en el contexto de si se activan o no las defensas, y pues ya eso en el laboratorio no importa, simplemente las detectas o no las detectas. Entonces, ajá, o sea, saber si existen o no existen. Sí, de nada. Y ya lo dije. Las exotoxinas pirógenas. Estas toxinas son muy, muy importantes porque estas son las que pueden llevar a los pacientes a la muerte. Las exotoxinas pirógenas ABC son toxinas que, como lo dice su nombre, ocasionan fiebre. Y van a decir, Brenda, ¿dónde dijiste fiebre? Pirógenas o pirógeno significa
fiebre. Por eso existen fármacos que son antipiréticos, que son fármacos que nos ayudan a bajar la fiebre, ¿ok? Entonces, exotoxinas pirógenas. Em, hay ya vimos esto de inmunógeno, antígeno, ahora existen los superantígenos. Los superantígenos son antígenos que obviamente van a ser inmunógenos y son capaces de generar una respuesta inmune completamente exagerada. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que un inmunógeno que sea funcional para nuestro sistema eh, va a activar, esto es un ejemplo, 15 leucocitos, que son los que se necesitan exactamente para resolver la infección por por piógenes. Y ya con esos leucocitos se soluciona la infección y todos felices. Pero resulta que existen antígenos que en lugar de activar 15 leucocitos van a activar 15,000. Esto no es bueno. ¿Por qué? Aquí hay algo que a lo mejor ustedes ya saben, porque a lo mejor son más inteligentes que yo, pero cuando yo estaba en segundo año, algo que me voló la cabeza es saber que cuando nos sentimos mal, los síntomas que tenemos casi nunca son por el patógeno en sí, sino por nuestro propio cuerpo que está reaccionando a la infección. La tos, la fiebre, el dolor de garganta, o sea, todo es por nuestro sistema que está tratando de defendernos, no como tal por el patógeno. ¿A qué me refiero con esto? Las células inflamatorias van a hacer eso, van a inflamar. Entonces, la inflamación, ¿a qué conduce? Pues a dolor. Así que es por eso que nuestras células pues nos avisan que hay dolor, porque nos dicen, estás enfermo, no estás bien, por eso te estoy provocando dolor. Yo me acuerdo que cuando supe eso a mí me voló la cabeza, pero ustedes a lo mejor ahorita están como, ¿quién no sabía eso? En fin, ¿qué tiene que ver esto con los superantígenos? Nos quedamos en que se activaron 15,000 leucocitos en lugar de 5, ¿no? Bueno, de 15. Entonces, esos 15,000 leucocitos atacan todo lo que hay. O sea, finalmente los leucocitos es como si estuvieran en una guerra y le tratan de disparar a la bacteria apiógenes, pero pues en su camino también le van a disparar al epitelio, le van a disparar a los tejidos y esto va a ocasionar que pues nuestros tejidos queden lesionados. A lo mejor esos 15 leucocitos que se activan de forma normal pueden causar un poquito de este desastre, pero pues es mínimo, pasar unos días y te regeneras. Pero ¿qué pasa cuando se activan esos 15,000? Pues obviamente se va a hacer un desastre de sistema de respuesta inmune y nos va a ocasionar más daño que bien. O sea, sería como tratar de dispararle a un grillo con una bomba atómica, pues vas a matar al grillo, pero pues también vas a matar a una ciudad en el proceso, ¿no? ¿Y qué sería la ciudad? Pues sería nuestro propio cuerpo. Esos serían los superantígenos. Hay algo que se llama síndrome de choque tóxico. Este es un concepto que van a tener para siempre. O sea, quiero que lo vayan asimilando de una vez. El estado de choque, no sé si lo sepan, es cuando los tejidos les deja de llegar sangre. Nuestros tejidos, todos necesitan sangre porque la sangre lleva nutrientes que nos sirve pues para vivir, básicamente, ¿no? Entonces nuestros tejidos están vivos porque en la sangre llevan nutrientes, oxígeno, etcétera. Pero resulta que en el estado de choque la presión arterial empieza a bajar y si no hay suficiente presión arterial, los tejidos les deja de llegar sangre, los tejidos empiezan a morir, empiezan a sufrir y a eso se le conoce como estado de choque, que siempre les digo que es como si no te llegara agua al tinaco. ¿Ah? Y bueno, hay muchos estados de choque, hipovolémico, que es cuando, por ejemplo, te disparan y empiezas a sangrar, entonces, pues, ya verán un poquito en fisio, que pues si no hay suficiente volumen, no hay suficiente presión, pero aquí en el caso de choque tóxico, estamos viendo que hay alguna infección que nos está causando una respuesta inflamatoria tan exagerada que todo el sistema del cuerpo va a empezar a desregularse, las presiones empiezan a bajar y pues el paciente por la infección va a entrar en estado de choque de nuevo y puede llegar a morir. Estos superantígenos, esas exotoxinas son muy, muy peligrosas. Entonces, eso se los pregunta mucho yo en el curso. ¿Cuál es el factor de virulencia que ocasiona choque tóxico? Son las exotoxinas pirógenas.
También son las responsables de ocasionarnos faringitis, de ocasionarnos una de los cuadros clínicos, que es la escarlatina, y ahorita les digo, estamos en respiratorio, pero también hay otro tema que son infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces, estas toxinas también nos pueden ocasionar infecciones en piel y tejidos blandos en lugar de quedarse en tracto respiratorio. Y bueno, chicos, yo creo, bueno, todos estos son conceptitos que yo les acabo de ir platicando, pero pues si los quieren checar, el antígeno es cualquier sustancia reconocida por los receptores inmunes, puede ser prácticamente cualquier sustancia, les digo, mucha gente, bueno, mucha gente, por ejemplo, es alérgica a las nueces, pero dices, bueno, ¿por qué él es alérgico a la nuez y por qué yo no? Pues resulta que tu sistema inmune capta todo lo que existe en el mundo, o sea, todos los antígenos son captados por nuestros receptores inmunes, pero no todos ocasionan respuesta inmune, que esos serían los inmunógenos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas que son alérgicas a las nueces, el antígeno de la nuez reaccionó como inmunógeno en algunas personas y tú tuviste la suerte de que a ti no te tocara. Acá hay otros conceptitos. El antígeno, cualquier sustancia reconocida. El anticuerpo es la proteína que se produce en respuesta al antígeno, ¿ok? Eso sería un anticuerpo. Y la fagocitosis, que es el proceso por el cual ciertas células y organismos unicelulares capturan y digieren partículas nocivas o alimentos. Que es básicamente que aquí tenemos un macrófago gordito que dice glóbulos blancos, donde se fue el patógeno y dice no lo cebró porque el macrófago ya se lo comió. Y pues eso se le llama fagocitosis. Según yo, eso se ve en histo, pero por si no lo recordaban, ahí está de nuevo. Y bueno, chicos, miren, ya para terminar, este meme explica cómo funcionan los anticuerpos. Aquí tenemos a la streptolicina, que sería nuestro antígeno, el linfocito B, o va a reclutar a una célula plasmática y esta célula plasmática va a producir al anticuerpo en respuesta al antígeno. Entonces, pues aquí está la antistreptolicina, porque es la misma persona, pues sería como la misma respuesta a un antígeno, ¿sale? El antígeno y el anticuerpo son como si fueran hermanos, nada más que el anticuerpo pues quiere matar a su hermano porque se volvió malvado, algo así. Y bueno, chicos, ya esto está un poquito más complejo, entonces vamos a dejarla hasta acá. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias por haber estado aquí. En un ratito les voy a subir la clase por si hablé muy rápido y quieran checar algo. También la presentación se las voy a regalar. Sí, respecto a, bueno, se los digo de una vez. Respecto a los cuadritos que también me andan diciendo que dónde andan, por ahí está la versión viejita, pero estoy tratando de actualizarla porque ya no me gustan y le faltan algunas cosas. Entonces, esas se las voy a subir la próxima semana que regresen la primera semana que regresen a la facultad, ¿sale? Y bueno, entonces nos veríamos mañana con la siguiente clase de muestra. Espero les haya gustado y muchas gracias para quienes ya se inscribieron y si van a hacerlo o si no, de todas formas, muchas gracias por haber estado aquí. Descansen y nos vemos mañana. Bye. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.